Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Fulgueral y como siempre les digo, acá estoy para traerles algo que encontré en mis redes o en algún libro. En este caso fue en las redes, por Instagram, de alguien que yo sigo mucho, que es El Despertar de la Conciencia. Y como siempre les digo, les traigo cosas interesantes que a veces en el fragor de uno estar mirando unas historias, no abre eh, todo el texto como para leerlo, y a veces me parece muy interesante. Yo soy de las que lo abro y lo leo. Entonces, cuando me parece algo interesante, se los traigo. Quiero una reflexión final con ustedes, así que, como les dije, es del Despertar de la Conciencia y dice: la importancia de convertirte en un buen ancestro. Saben que en este canal siempre estamos por el árbol genealógico, por el entorno, por nuestros familiares, bueno, para conocernos un poco mejor y conocer nuestra historia, ¿verdad? El árbol, nuestros ancestros, algo que todos deberíamos de saber, y nos ayudaría mucho a vivir mejor, a comprender determinadas cosas que nos van pasando. Así que bueno, te invito a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, a darle un like al video y también a ver, hay muchos videos en este canal. Por suerte lo hago con mucho amor, mucho amor, me encanta hacerlo. Así que hay muchos temas que ayudan a la autoconciencia, autoayuda, del árbol genealógico, cosas que son muy interesantes de ver y de analizar. Así que es un texto muy cortito, pero quiero analizarlo con ustedes al final, así que espero me escuchen. El despertar de la conciencia, la importancia de convertirte en un buen ancestro. Dice: nosotros acostumbramos a mirar solo hacia atrás, a nuestras raíces, a nuestras acciones, palabras y consecuencias que sus actos han tenido en nuestra propia vida. Sin embargo, no somos conscientes de un hecho, y es que nosotros nos convertiremos en el ancestro de alguien más. Así que ten cuidado con tus palabras, ten cuidado con tus actos, porque en la misma vuelta, no, en la próxima vuelta a la espiral, serás tú el reflejo en ese espejo de tu propia sangre. Y lo escribió Paola Klug. Bueno, sin duda, una razón enorme tiene. Nosotros, cuando estudiamos nuestro árbol familiar, vamos a la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisnietos, de todos los que hacen de ese árbol, nuestros ancestros, y los vamos estudiando a todos ellos. Pero tenemos que ser conscientes que, como muchas veces se los digo en los videos, esto tenemos que tomar conciencia, porque nosotros vamos a ser los ancestros de nuestros hijos y de nuestros nietos y de nuestros bisnietos, y así sucesivamente. Entonces, en ese caso tenemos que también ser conscientes de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras enseñanzas, de todo lo que le vamos dejando a esas generaciones futuras que tan importante van a ser en nuestras vidas. Bueno, yo soy abuela hace muy poco tiempo, y realmente siento como esa responsabilidad de transmitir no solo el conocimiento que hice a través de mi árbol, de los ancestros, de mis ancestros, sino que también debo dejar en mi nieto, en mis nietos, en los futuros, en todos los que vengan, no solamente datos, no solamente cosas para que ellos sepan, sino también valores.
cosas que pueda aportarle como abuela, como ancestra. Así que eso es muy importante. Una cosa que se repite mucho en generaciones anteriores, por ejemplo, son los secretos familiares. Esas cosas que no se decían, cosas que se eliminaban de las conversaciones, de las que nadie hablaba, podían ser... generalmente eran cosas como, bueno, violaciones, embarazos no queridos, prisiones de personas que por algún delito que han cometido los metieron a prisión, robos, herencias malogradas, cosas que han pasado, bueno, todas esas cosas que uno va descubriendo en esas generaciones anteriores y que hicieron de esos secretos, bueno, tratar de aclararlos en nuestra generación y dejar para nuestras futuras generaciones algo que en realidad sea mucho mejor que todo eso, que no tengamos que ni robar, ni, bueno, son los valores, ¿no? Los abortos, bueno, cosas que por alguna razón, si se deben hacer, o sea, tratar de llevarlos con toda la buena voluntad de explicarlo en algún momento para que no quede como secreto. Así que bueno, no sé si les gustó, a mí me encantó, es una manera de también de abrir la conciencia de cada uno, de decir, bueno, yo también me voy a convertir en un ancestro, entonces debo saber que debo dejar para esas generaciones futuras lo mejor de mí, conociendo, haciendo autoayuda, autoconocimiento fundamental para eso, y con todo eso dejar los mejores valores en la familia y en ese árbol familiar que va a ser nuestro clan. Así que bueno, espero que a ustedes les guste esto. Vuelvo a insistirles que se suscriban al canal. Les agradezco muchísimo al que haya llegado hasta acá y me haya escuchado. La suscripción es completamente gratis. Hay gente que piensa que la suscripción hay que pagarla. No, es completamente gratis. Se pueden suscribir ahí en un sobrecito que hay. Y bueno, nos ayudan muchísimo a los que estamos de este lado de la pantalla, tratando de hacer buen contenido para los que escuchan, los que necesitan a veces de estas reflexiones que nos ayudan a vivir mejor. Así que bueno, espero algún comentario de ustedes acá abajo y despedirme. Saben que un video semanal es mi compromiso, pero hay veces que tengo tantas cosas para transmitirles que estoy haciendo a veces hasta 2 y hasta 3 videos semanales. Quiero que sean cosas útiles, no los quiero aburrir, no quiero mandarle muchísima información y que no la puedan procesar. Así que creo que con máximo 3 por semana va a estar y después aflojaremos un poco. Pero bueno, los despido con todo mi amor, todas las buenas vibras, los quiero mucho, muchísimas gracias por acompañarnos y suscríbanse.